Hola chicos y chicas, muchas gracias por visitar nuevamente Mathematici. En esta oportunidad optimizaremos una función de tres variables a través del método del Hessiano. El ejercicio es el siguiente. Determine los puntos críticos de f de x, y z igual a 2x cuadrado menos y cubo más 4xz más 4z cuadrado más 3y más 8x y clasifíquelos según su naturaleza. Bien, tenemos nuestra función de tres variables, entonces la vamos a derivar respecto de cada una de sus variables. Derivamos primero respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de x nos quedaría. Derivando término a término tenemos la derivada parcial de 2x cuadrado sería 4x, la derivada parcial de menos y cubo respecto de x es 0, la derivada parcial de 4xz respecto de x es 4z, la derivada parcial de 4z cuadrado respecto de x es 0, la derivada parcial de 3y respecto de x es 0 y finalmente la derivada parcial de 8x respecto de x es 8. Ahora la derivada parcial de f con respecto a y tenemos la derivada parcial de 2x cuadrado respecto de y es 0, la derivada parcial de menos y cubo respecto de y es menos 3y cuadrado, la derivada parcial de 4xz respecto de y es 0, la derivada parcial de 4z cuadrado respecto de y es 0, la derivada parcial de 3y respecto de y es 3, y finalmente la derivada parcial de 8x respecto de y es 0. Ahora nuestra última derivada parcial, la derivada parcial de f con respecto de z, tenemos la derivada parcial de 2x cuadrado respecto de z es 0, la derivada parcial de menos y cubo respecto de z es 0, la derivada parcial de 4xz respecto de z es 4x, la derivada parcial de 4z cuadrado respecto de z es 8z, la derivada parcial de 3y respecto de z es 0 y finalmente la derivada parcial de 8x respecto de z es 0. Recuerden que aunque veamos que nuestras derivadas parciales se pueden simplificar, no lo debemos hacer porque después las vamos a utilizar para encontrar las derivadas de segundo orden. Sí, podemos simplificar, pero después de formado el sistema de ecuación. Recuerden que las derivadas parciales deben ser igual a 0. Por lo que formamos nuestro sistema de ecuaciones. 4x más 4z más 8 igual a 0. Menos 3y cuadrado más 3 igual a 0. 4x más 8z igual a 0. Aquí sí podemos simplificar. Por ejemplo, la primera ecuación la vamos a dividir por 4. La segunda ecuación la vamos a dividir por menos 3. Y la tercera ecuación también la vamos a dividir por 4. Esto para simplificar nuestro sistema de ecuaciones. Nos queda entonces x más z más 2 igual a 0. Y cuadrado menos 1 igual a 0. Y x más 2z igual a 0. Bien, podemos ver que una ecuación depende solamente de una variable. Así que la vamos a resolver. Tenemos y cuadrado menos 1 igual a 0. Y cuadrado es igual a 1, por lo tanto y es igual a más menos la raíz de 1, que sería más menos 1. Recuerden que pueden factorizar y resolver, o al momento de aplicar una raíz cuadrada siempre se debe hacer con un más menos cuando estamos en una ecuación. Entonces ahora vamos a resolver las dos ecuaciones que nos quedan, formando un pequeño sistema que sería x más z más 2 igual a 0 y x más 2z igual a 0. Por reducción podemos multiplicar por menos 1 la primera ecuación y sumamos hacia abajo. Fíjense que nos quedaría menos x más el x de abajo sería 0. Menos z más 2z sería z. Menos 2 más nada que hay abajo nos quedaría menos 2. Bueno, luego 0 por menos 1 es 0, más 0 nos da 0. Bien, de aquí podemos despejar y el z nos quedaría 2. Y ahora tomamos ese valor y lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, la que sea más sencilla, por ejemplo, la segunda. Entonces tenemos que la segunda ecuación es x más 2z igual a 0. Como z vale 2, nos quedaría x más 2 por 2 igual a 0. Luego x más 4 igual a 0 y al despejar el x tenemos x igual a menos 4. Con estos valores podemos formar dos puntos. ¿Y por qué? Porque el i es independiente, entonces tenemos que considerar los dos valores del i.
No está asociado a un sistema en particular, sino que eso era una ecuación que dependía solamente de y. Entonces vamos a tener que el primer punto es menos 4, 1, 2 y el segundo punto sería menos 4, menos 1, 2. Bien, vamos a calcular entonces las segundas derivadas parciales para formar la matriz hessiana. Tenemos entonces que encontrar las siguientes derivadas: f de xx, f de xy, f de xz, f de ix, f de ix, f de y, f de z, f de zx, f de zi y f de zz. Al derivar nuevamente con respecto de x, la derivada parcial respecto de x nos queda. La derivada parcial de 4x respecto de x es 4. La derivada parcial de 4z respecto de x es 0. Y la derivada parcial de 8 respecto de x también es 0. Ahora con esa misma expresión la volvemos a tomar y la derivamos respecto de y. La derivada de 4x respecto de y es 0. La derivada de 4z respecto de y es 0. Y la derivada de 8 respecto de y es 0 también. Seguimos con la misma derivada y la volvemos a derivar, pero ahora con respecto a z. La derivada de 4x respecto de z es 0. La derivada de 4z respecto de z es 4. Y finalmente la derivada de 8 respecto de z es 0. Nos quedaría entonces 4. Ahora tomamos la derivada parcial respecto de y la derivamos respecto de x. Entonces tenemos la derivada de menos 3y cuadrado respecto de x es 0 y la derivada de 3 respecto de x es 0 también. Seguimos con la misma derivada y ahora la derivamos respecto de y. La derivada de menos 3y cuadrado respecto de y es menos 6y. Mientras que la derivada de 3 respecto de y es 0. Seguimos en la misma derivada y ahora derivamos respecto de z. La derivada de menos 3y cuadrado respecto de z es 0 y la derivada de 3 respecto de z es 0 también. Pasamos a la última derivada parcial, que es la derivada parcial de f respecto de z, y la derivamos respecto de x. La derivada parcial de 4x respecto de x es 4 y la derivada parcial de 8z respecto de x es 0. Nos quedaría 4 entonces. Seguimos en la misma derivada y la derivamos respecto de y. La derivada de 4x respecto de y es 0 y la derivada de 8z respecto de y también es 0. Y finalmente derivamos esta misma derivada parcial respecto de z. La derivada parcial de 4x respecto de z es 0 y la derivada parcial de 8z respecto de z es 8. Así formamos la matriz hessiana de x y z, que en este caso va a ser una matriz de 3×3 porque tenemos 3 variables y porque obviamente nos van a salir 9 derivadas parciales de segundo orden. Recuerden que comenzamos a llenar primero la fila de las x, que sería la primera fila, luego la fila de las y, que sería la segunda fila, y la fila de la z, que sería la tercera fila. Entonces tenemos 4, 0, 4. Ahí tenemos la fila de la segunda derivada, donde primero tomamos la derivada parcial respecto de x para derivarla respecto de las 3 variables. Luego la segunda fila nos quedaría 0, menos 6y, 0, y la última fila sería 4, 0, 8. Aquí podemos identificar 3 submatrices que van a ser los determinantes, la primera submatriz, la segunda submatriz y la tercera submatriz, que sería la matriz completa. El primer determinante no es más que la primera casilla, delta 1 sería nada más que 4. El segundo determinante sería el determinante de la segunda submatriz, es decir, este determinante, que es, recuerden, 4 por menos 6y menos 0 al cuadrado. Y eso nos quedaría menos 24y. Y finalmente el delta 3, o el determinante 3, sería el determinante de la tercera submatriz. Este determinante lo vamos a resolver por el método de Sarrus. Replicamos las primeras dos filas y luego vamos multiplicando las diagonales. Por lo que nos quedaría 4 por menos 6y por 8. La segunda diagonal es 0 y la tercera diagonal también es 0. Menos, y vamos restando las diagonales del lado izquierdo. Nos quedaría entonces 4 por menos 6y por 4. Y las otras dos diagonales serían 0 hacia el otro lado. Bien, entonces esto no es más que menos 192y
más 96i, lo que nos daría menos 96i. Como ya tenemos los tres determinantes, podemos evaluar cada punto. Para el punto 1 evaluamos delta 1 y tenemos que es 4. Evaluamos delta 2 y nos quedaría menos 24 por 1, lo que es menos 24. Y finalmente evaluamos delta 3, que nos quedaría menos 96 por 1, lo que es menos 96. Tenemos que delta 1 es mayor que 0, tenemos que delta 2 es menor que 0 y tenemos que delta 3 es menor que 0. Ningún determinante es 0, por lo tanto el criterio sí va a ser concluyente, pero tenemos que delta 2 es negativo, por lo tanto P1 es un punto de silla. Y ahora para P2 evaluamos delta 1, menos 4 menos 1, 2, lo que nos da 4. Evaluamos delta 2, lo que nos da menos 24 por menos 1, que es 24. Y finalmente evaluamos delta 3, lo que nos da menos 96 por menos 1, que es 96. Tenemos que delta 1 es mayor que 0, tenemos que delta 2 es mayor que 0 y tenemos que delta 3 es igual a 0. Por lo tanto, P2 es un mínimo relativo. Y así concluimos que para la función fx y z tenemos un punto de silla y un punto de mínimo relativo. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si les ha gustado, recuerden darle like, comentar, visitar la lista de reproducción asociada a esta temática, suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Con su ayuda, en Matematici seguiremos generando mayor y mejor contenido. Nos vemos en otra ocasión. Chao.